Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos en el último tramo de la serie Ciertas promesas del Señor y pensé que podría darse una sola prédica, ¿no? Pero por lo extenso del material por exponer, he visto por conveniente dividirlo en dos partes. En la día de hoy trataremos en sí la última promesa de esta serie. Ahora, todos creo que saben que estamos situándonos en el capítulo 14 del Evangelio de nuestro hermano Juan. Repito, por una cuestión de tiempo vamos a dividir esta última entrega en dos partes. Hoy vamos a ver específicamente lo concerniente a la promesa que nos falta tratar y cerraremos la próxima semana, si el Señor lo permite, ¿no? Privilegiando la parte final del versículo 27, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, que se constituye, hermanos míos, como un mandato divino, ¿ya? Al cual un creyente sí puede responder en victoria. Sin más, en esta parte introductoria, vayamos a la lectura de los versículos que se vuelven el corazón de esta exposición. Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. El Evangelio según nuestro hermano Juan. Juan, capítulo 14, versículo del 25 al 27. Por favor, nos vamos poniendo de pie, con excepción de los que están un poco delicados. Ya, la palabra del Señor dice así: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Todos a mi voz vamos a leer el versículo 27. 1, 2, 3. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Permítame que los guíe en una oración congregacional. Inclinen su rostro. Bendito Padre Celestial, todos los que estamos reunidos, Señor, para alabar su santo nombre, comprendemos a cabalidad que no existe ser humano digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero me toca la oportunidad. Hable, Señor Yahvé. Permita que el trabajo que he investigado y voy a exponer hoy día, Señor, es a usted, Dios Santo. Usted sabe todas estas verdades y con suma alegría y reverencia le entrego lo que he encontrado, lo que usted le ha revelado a sus niñitos, Señor. Señor, permita, mi Dios Santo, que todo lo que estamos aquí asimilemos, Señor, esta promesa, Señor, y que mejoremos en nuestro servicio a usted. Ayúdenos, papito lindo, porque sin usted nada somos. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Del versículo 25, simplemente digamos que es un recuerdo de que la primera etapa, ¿ya?, en donde el Señor Jesús estuvo con ellos físicamente, estaba por concluir. Recordemos que durante esa etapa y posteriormente los 40 días en los cuales está, las enseñanzas del Señor Jesús siempre han tenido categoría de perfectas, porque Él es perfecto, ¿no? Pero en honor a la verdad, muchas veces sus apóstoles no pudieron asimilar la dimensión exacta de las palabras que ellos escuchaban. Ahora, recordemos que esto era mérito en que estaban en la etapa inicial del plan de salvación, que verdaderamente gozaban directamente de la cátedra del Señor Jesús, pero sin la comprensión que les sería característica
en la segunda etapa del plan divino, del cual habla el versículo 26, ¿no? En la que mediante el Espíritu Santo, Él les haría recorrer todas estas cosas, pero todo esto luego de Pentecostés. Pero ¿por qué tenía que darse así? Porque estos apóstoles iban a tener un trabajo sumamente crucial. Serían los maestros naturales de todos los demás creyentes para que ocurra tal como escribe el apóstol Juan: lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso le entregamos. Ahora, el propósito es sumamente claro: formar reconciliadores, 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 20. Formar pacificadores, Mateo capítulo 5, versículo 9. Formar hombres y mujeres que sean columnas y baluartes de la verdad, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Para realizar la gran comisión de liberación del poder del pecado hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Ahora sí, hermanos míos, hecho el contorno, ahora prioricemos el trato específico del versículo 27. Recuerden, estamos ante la última promesa del Señor Jesús contenido en esta serie. Ahora, para una mejor explicación, he dividido en 3 puntos y iniciemos. Punto número 1. Una paz que no es un simple deseo, sino que ameritó el trabajo vicario del Señor Jesús. Punto número 1. Una paz que no es un simple deseo, sino que ameritó el trabajo vicario del Señor Jesús. Para lo cual, vayamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 24. Versículo 27. Y solamente vamos a tomar la primera parte. La paz os dejo. La paz os dejo. ¿Ya? O sea, de la primera parte, la mitad. La paz os dejo. Es claro, hermanos míos, que esta porción bíblica inicia con las palabras de Jesús. Y todo esto son más, repito, que simples deseos. Estamos ante una promesa divina. Iniciemos apreciando que lo que en nuestra Reina Valera 1960 leemos como paz, corresponde al griego koiné, el término eirene. Ahora, ¿qué implica eirene? Una situación en la cual se vive que va a traer prosperidad. Ya, una situación en la cual se vive que va a traer prosperidad. Y ahora, aclaro ya, implica que esta promesa no estriba en que es el fin de los conflictos. La paz no es el fin de los conflictos, ¿ya? Sino en lograr una plenitud espiritual que va a redundar en beneficio emotivo y en acciones transitorias externas de aquella persona que posee esta paz. Ya, o sea, repito, una plenitud espiritual que va a redundar en un beneficio emotivo y a su vez en acciones transitorias externas, ¿ya? De aquella persona que posee la paz. Ahora, pero en automático surge una pregunta: ¿cuál es el trabajo por excelencia que realizó Jesús de Nazaret para entregarnos esta paz? ¿Cuál es el trabajo por excelencia? Yo sé que usted lo sabe, pero yo he preparado la enseñanza, ¿no es cierto? Y vamos a recordar, hermanos míos, cuál es el problema primordial de la humanidad. Y aquí incluidos los discípulos, los apóstoles, a los cuales se le está entregando la promesa: la paz os dejo. Este problema en el cual está incurso toda la humanidad está descrito en Romanos capítulo 3, versículo 23. Búsquelo, por favor.
Romanos, capítulo 3. Versículo 23. Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, por favor, escúcheme ya. Esta promesa, la paz os dejo, está directamente relacionado con este tema. Ahora, permítame que le haga un pequeño recuento histórico de lo que dicen las Escrituras. Desde el jardín del Edén ubicamos una promesa de un Mesías en lo que conocemos el protoevangelio, Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice: tu simiente chacará la cabeza a la simiente de la serpiente. ¿No es cierto? Se anuncia un Salvador, un libertador, un vencedor. Esta esperanza que viene desde el jardín del Edén se mantuvo viva en la pluma de varios profetas, entre ellos Isaías. Busque por favor Isaías capítulo 9. Isaías, pero sin perder Juan. Isaías capítulo 9. Versículo del 6 al 7. ¿Lo tenemos? Voy a proceder a leer. Porque un niño nos es nacido. Ojo que todavía no nace el niño, sino que es profecía, ¿no? Un niño nos es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y su nombre, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Dios eterno, príncipe de paz, príncipe de paz, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora, miren, cuando Isaías escribe esto, ya la comunidad israelita estaba completamente bien centrada en lo que significaba esto. Pero pasan los años, hermanos míos, y las sanas palabras que al principio son comprendidas con muy puras, poquito a poquito en el corazón de los seres humanos muchas veces comienza a tergiversarse. En los judíos se corría eso de tal forma que antes de la época del Señor Jesús, ya ellos esperaban un Mesías, pero que reinstaure el reino del rey David, pero en una connotación material. Incluso en esta mentalidad estaban incluidos los apóstoles. Hoy sabemos que el Mesías en primera instancia tuvo una connotación espiritual, un libertador del espíritu. Repito, ellos tuvieron en mente, hermanos míos, los apóstoles, tener un poder temporal para tener paz. Y pensaron, por ejemplo, que la entrada triunfal en Jerusalén, sentado él en un pollino para cumplir las escrituras, era el preámbulo del cumplimiento de esta promesa. Y no estuvieron para nada errados. Lo que pasa que la perspectiva que ellos tenían estaba errada, porque Jesús no fue un general que los puso a la altura de las legiones romanas. Jesús entró y venció, pero le significó su sacrificio en cruz cual Cordero Pascual, el único justo que descendió de los cielos para posibilitar no solamente que los judíos, sino que toda la raza humana, el fin de la enemistad que tenemos como raza, como el Padre Celestial. Y para esto, Él tuvo que ser humillado y muerto en cruz. O sea, no había otra posibilidad, solo esta. Y cada ser humano
debe de elegir sumarse o resistir la visión divina que presentó Jesús de Nazaret. Dicho esto por él mismo, ojo, miren, busque Lucas capítulo 11, versículo 23. Lucas capítulo 11. Versículo 23. Dijo el Señor, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Ah? O sea, es seguir a Cristo, impulsar su visión, o no somos creyentes. ¿Está claro? O sea, esto es una cosa que debe hacernos que crezca un tila en nuestra mente, ¿ya? Porque hay muchos de nosotros que pensamos que ser creyente es solamente purificar nuestro testimonio, mejorar en las virtudes de aquel que murió en la cruz. Pero eso es solamente el 50%. Porque aquel que no se involucre en la gran comisión está desparramando. Por tanto, si no le nace meterse a la gran comisión, es casi fija que no es creyente. Es casi fijo que no es creyente. Entonces son cosas que tenemos que tenerlas claras, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque para darnos paz, fin de la enemistad con el Padre Celestial, murió el Señor en la cruz del Calvario. Y de esa muerte, de esa paz lograda por Él, se abría la perspectiva de prosperidad. Primero en lo espiritual y en una forma descendente hacia todas las áreas de la vida, en base a la obediencia, en base de aceptar vivir en las manos del Señor, considerando que Él es el verdadero partero de la historia. Entonces, pues, si Él murió para darme paz a mí, y Él me dice que yo lo imite a Él, un disque creyente que no se involucra en la visión que Él tiene de vida para dar paz a los demás, y esto solamente impulsando la gran comisión, está demostrando que no ha nacido de nuevo. Porque si pasa un mes, 2 meses, medio año, 1 año, 2 años, y no se involucra, o sea, es claro que la paz del Señor no está en él. Y no tiene el poder de comprender las palabras enclarecedoras del Señor Jesús. El término shalom, ¿ya? No se usaba, hermanos míos, es un término judío que significa paz. No se usaba para hablar de la calma que uno siente o la ausencia de conflicto, ¿ya? Más bien implicaba el resultado de una relación correcta con Dios, el resultado de una relación correcta con los seres humanos, el resultado de una relación correcta con la creación. Y en esto versó la cátedra del Señor Jesús. Entonces, si mi paz resulta en que debo tener una relación correcta con Dios, ¿qué es lo que quiere Dios? Que viva en integridad y que trabaje por la hora por la cual murió el Señor Jesús. ¿Ya? Si shalom, mi paz, implica que he comprendido la relación que tengo que tener con los seres humanos, entonces debo comprender que debo imitar a Cristo y soy un enviado en el ministerio de la reconciliación, de un pacificador, que tengo que ayudar a los demás a que tengan esa paz que yo ya tengo. ¿Ya? Y si shalom implica que tengo una correcta relación con la creación, significa que me vuelvo mi génesis, lo que Dios le dio a Adán, que administre y cuide la creación. Entonces, se rebobina la situación y no podemos que una persona puede tener paz ni lograr paz divina si está viviendo solamente para su vida
y es incapaz de vivir para los demás haciendo las cosas que Dios desea que hagamos. Y repito, ¿ya? Ellos sí vislumbraban que era el Mesías, pero colapsaban, ¿ya?, su perspectiva, porque aún no eran nacidos de nuevo, ¿ya?, cuando escuchaban de su boca que tenía que ser muerto para lograr la victoria final. Y es el mismo, pues no, hay muchos que colapsan y es notorio que no son creyentes, cuando se enteran que tiene que sacrificarse para que otros triunfen. Porque es un tremendo sacrificio dar su vida en la cruz. Pero Dios no pide que demos nuestra vida, quiere que nos sacrificamos para que otros tengan su paz. Y colapsan. Y colapsan porque, es claro, no tienen el Espíritu Santo que los guía a toda la verdad. Ahora, no porque Dios no pueda, sino que lo rechazan. ¿Y por qué lo rechazan? Porque tienen su plan de vida personal. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo necesito, lo que yo merezco. Ellos vislumbraban que era el Mesías, pero como todavía no tenían el Espíritu Santo que les hablaba y les daba toda la verdad, colapsaban. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro que tenía que ser muerto? ¿Se acuerdan lo que le dijo Pedro? Dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera que esto te acontezca. O sea, no comprendía, pues, ¿no? No podía comprender. Pero Jesús fue el Cordero del mundo y tenía que ser inmolado para perdón de pecados, ¿no? Y tenía que morir en la cruz para salvar a sus discípulos y a todos aquellos que tengan confianza en su raíz divina. Busque Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Recuerden que las promesas tienen relación en que ellos van a tener que ser los primeros pacificadores, los primeros reconciliadores, ¿ya? Los primeros baluartes de la verdad que empujen a otros a que hagan su mismo trabajo cuando ellos ya no estén en este mundo. O sea, ¿de qué está hablando? Creyentes. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. O sea, Él tenía que sacrificarse, ir a la cruz, para que se termine la enemistad de dos discípulos y que haya posibilidad para toda la humanidad de que termine esa enemistad con el Creador. Versículo 7, versículo 10 dice: ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, cuando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y una persona que no ha nacido nuevo no comprende. No comprende que tiene que dedicarle algo de su tiempo, algo de sus dones para salvar a personas que no solamente son enemigos de Dios, que probablemente los han tratado a ellos como enemigos, les han puesto la bota del zapato en la cabeza. Y no comprenden. Y se quedan contentos con el 50% del valor del Evangelio. He mejorado, ya no tomo, ya no estoy mirando a muchas mujeres. Y la mujer, y por lo mismo, ¿no?, comienza a darse cuenta cómo está mejorando, ¿no? Pero está claro que no llega del todo a la verdad porque no existe el Espíritu de verdad en él o en ella. Y saben, les digo de una vez la noticia: a los que así les ocurra, van camino al infierno. Van camino al infierno. El Señor murió para dar paz a los demás. Les dejo la paz. Y estos hombres tenían que preparar
a los futuros hombres y mujeres que difundan esta palabra en todo el mundo. Su muerte posibilitó la paz con el Padre Celestial. Lo acabamos de cantar, ¿no? Pregunto, ¿cantamos solamente por cantar o creemos lo que cantamos? Hemos cantado recordando su labor, ¿no? Hemos cantado, mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Pregunto, ¿este hecho magnífico no nos debería empujar a una agradecida obediencia? Y esta es la piedra en que chocan los que no son creyentes. No son capaces de tener esta obediencia, porque en ello no mora el Espíritu de verdad. Pero si en usted mora el Espíritu de verdad, pregunto, ¿este magnífico hecho no debería empujarnos a tener obediencia y involucrarnos en el trabajo de la gran comisión? Es como que Cristo preguntara, y lo hemos cantado, ¿no? Sí, si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Y lo cantamos, ¿no? Si yo todo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Entremos al segundo punto. Ya vimos que esta paz solamente es posible mediante su muerte vicaria en la cruz. Ahora vamos a ver el segundo punto, una calidad de paz solo mediante Jesucristo. Una calidad de paz solo mediante Jesucristo. Para lo cual regresemos a el Evangelio de nuestro hermano Juan, capítulo 14. Versículo 27. Dice, mi paz os dejo, mi paz. Esta parte de la promesa que le fue entregada a los apóstoles, como usted puede darse cuenta, está precedida por lo que en castellano leemos mi. De hecho, que en castellano sabemos que es posesivo, ¿no? Ahora, en griego koiné es el vocablo emos. Es un pronombre personal posesivo que habla de algo muy propio de quien lo da. En este caso, muy propio de Jesús el Cristo. ¿Qué fue visible en Jesús y nadie más que en él? Respondo, su forma virtuosa de comportarse. Específicamente estamos hablando de una paz insuperable en la cual estaba acostumbrado a vivir. Esto es algo imposible para cualquier ser humano, ¿ya? Es imposible para cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque no se violentaba ni momentos sumamente angustiantes y conflictivos. Por ejemplo, en su captura cuando Pedro se violentó y le cortó la oreja a uno de sus captores, ¿no? El evangelista Juan registró las palabras que le dirigió a Pedro. Mete tu espada en la vaina, la copa que mi padre me ha dado, no la he de beber. Juan 18, del 10 al 11. Un pacificador que vivía en contentamiento, incluso en los momentos más difíciles. Y ¿saben qué? Todo nacido de nuevo sí puede hacer lo que le es imposible a la humanidad. ¿Qué le es imposible a la humanidad? Imitar a Cristo. Sí podemos imitar esta actitud, la de priorizar, vivir en paz ante cualquier conflicto que amenace nuestra vida. Otro ejemplo más. Nunca clamó venganza, ¿ya? Ni justicia en forma de castigo. Siendo dolorosamente clavado en la cruz, el evangelista Lucas registró sus palabras de pacificador. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Capítulo 23, versículo 34 del Evangelio de Lucas. En su mayor indignación, que registran los evangelios, no golpeó a nadie, ni hizo bajar fuego del cielo, pero sí malogró los negocios a los prestamistas y vendedores de palomas, ¿no? Enseñando a voz fuerte, casi gritando, con esa voz potente que él tenía. Le dijo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes
la han hecho cueva de ladrones. Y no tuvo miedo. Los sacerdotes lo escuchaban y los sacerdotes jalaban su tajada, su sisa. ¿Ya? Y él no tuvo miedo. Pero no golpea a nadie. No golpea a nadie. O sea, nunca perdió ese espíritu de pacificador. No estamos ante una paz como la de un simple deseo, como algo etéreo, como palabras que se las lleve el viento. No fue nada de eso. Él expresó con esta segunda porción, ya, mi paz os dejo, ya, lo que él expresa, hermanos míos, todo un estilo de vida, toda una anticultura para procurar fin de conflictos en el alma, en el ser, en la conciencia de los creyentes, y de ahí que se proyecte para influenciar en lo demás. Sí lo podemos hacer. No nos va a alcanzar el imitarle solamente en base de la voluntad y determinación. Sabemos que mediante la voluntad y determinación el ser humano ha levantado imperios, ¿no? Ha ido a la luna. Pero la voluntad y la determinación no es suficiente para poder imitarle. Por tanto, él, en coordinación con el Padre y el Espíritu Santo, permite que las virtudes suyas sean entregados a estas personas. A saber, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y eso está registrado en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Pero subraye, la paz de Jesús. La paz de Jesús. La paz de Jesús, que lo tiene todo creyente nacido de nuevo, para que pueda reflejar su luz admirable. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Sometiéndonos a la bisagra de la obediencia. Juan capítulo 14, versículo 15, versículo 21, versículo 23. Inmensas posibilidades para poder imitar a Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro ejemplo, el primogénito en todo. Por tanto, escúcheme, para que cada uno se analice. Sin un nacimiento espiritual, imposible imitar, ni siquiera en mediana expresión, la virtudes de aquel que murió en la cruz. Ojo, que no estoy diciendo que es imposible tener paz mental, ¿ya? Y ojo, que no estoy diciendo que es imposible que tengamos virtudes, ¿ya? Pero solamente en base a la voluntad y la determinación, ¿ya? Es imposible poder imitar a Cristo. Para empezar, no comprendemos. Es la piedra con que chocan los incrédulos. No comprenden por qué hay que ser dadivoso. No comprenden por qué hay que ser bondadoso. No comprenden por qué hay que poner la otra mejilla. No comprenden que tenemos que perdonar 70 veces 7. No comprenden. Porque no mora en ellos el Espíritu de verdad. Y esa es la piedra en que chocan y chocan y chocan. Y quieren hacer bien las cosas y los hacen con su voluntad y determinación y vuelven a no comprender, a no comprender, a no comprender. Y así no pueden tener las virtudes de esa paz que hace que ayuden en los conflictos, primeramente de su mente y después con las personas que los rodean. ¿Eso implica que un creyente es perfecto? Para nada, ¿ya? ¿Ya? Porque yo soy el primer fallado que existe. Pero yo tengo esa paz. Y mediante esa paz puedo pedir perdón y puedo humillarme y puedo esperar en las manos de mi Señor que sus bendiciones vengan a mi vida. Jesús, como fuente sobrenatural de paz, ya no solo mediante su trabajo vicario en la cruz del Calvario, ahora ya aceptando Él que el Espíritu Santo le regale a todos los creyentes sus propias virtudes, entre ellas su paz. El maestro MacArthur, cuando comenta sobre la paz de Jesús, él dice que mediante esa paz, él pudo estar calmado en medio de la burla,
el desdén, la hostilidad, el odio, la traición que él sufrió, incluso ante su muerte. Ese era Jesús. Y nosotros lo podemos imitar. Y nosotros lo podemos imitar. Lean 1 de Pedro capítulo 2. Versículo del 20 al 23. Esta palabra el apóstol Pedro les habla a los que son débiles en la fe, pero también les habla para que ellos mismos se vean si tienen las virtudes de aquel que murió en la cruz, ¿no? 1 de Pedro capítulo 2, versículo del 20 al 23 le dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando la maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, ¿somos capaces de perdonar? ¿Somos capaces de poner la otra mejilla? ¿Somos capaces de ayudar al que nos hizo daño, a la que nos hizo daño? Aquellos que han sido sembrados en el poder de Dios lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Porque tienen las virtudes de aquel que murió en la cruz. Lo que nos hace entrar al tercer punto, Juan capítulo 14. Versículo 24. Perdón, en 27, ¿no? Ya hemos visto, la paz os dejo, mi paz os doy, y ahora vamos a ver, yo no os la doy como el mundo la da. Y no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, lo dejamos para el próximo domingo, si Dios lo permite. Entonces, en esta tercera parte, en este tercer punto, es una forma diferente de proveer la paz. Una forma diferente de proveer la paz. Juan capítulo 14, versículo 27, yo no os la doy como el mundo la da. Por favor, escuchen. Escuchen, vamos a hacer un recuento histórico, ¿ya? Del momento, lo que ellos están viviendo. En aquel entonces el pueblo de Israel, como todas las etnias que estaban dentro del imperio, gozaban de la famosa paz romana. Magnífica herramienta legal, militar, psicológica de esa época para la civilización de aquellos lares, o sea, todos los habitantes dentro del imperio romano. Pues gracias a ella hubo adelantos en toda rama del saber, en relaciones interraciales, el comercio mejoró en forma abrumadora, la piratería en los mares casi cesó, ¿ya? Los saqueos en tierra disminuyeron, mejorando la seguridad dentro del imperio. Y todos, creo que todos saben, ¿no? Cuando un país tiene paz interna, todas las cosas mejoran. Todas las cosas mejoran. Esa era la paz romana. La convivencia pacífica, la ley y el orden se fortaleció desde este punto, pero en forma legal. ¿Por qué? Porque se aplicaban las leyes romanas. E incluso las comunales como la judía descansaban en la paz romana, en el poder de las legiones y los gobernadores romanos que al final terminaban siendo jueces sobre cualquier problemática que podía alterar la paz romana. Por ejemplo, este fue el caso de los juicios de Jesús, por citar un solo ejemplo, ¿no? Pero ¿saben qué? Sociológicamente hablando, es claro que toda esta paz, escúcheme ya, para que usted mismo se analice después de forma personal, toda esta paz de progreso
descansaba en un poder temporal, en un poder temporal. Y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y eso está en Juan capítulo 18, versículo 36. La pregunta es, ¿fue acaso la paz romana el fin de la injusticia? ¿Fue acaso la paz romana el fin de la corrupción? ¿Fue acaso la paz romana el final del pecado en el mundo? ¿Fue acaso vital para darle contentamiento a los que vivían bajo esa paz? No, porque esa es la paz, ¿ya? Porque esa no es la paz, ¿ya? Que Cristo propone. El mayor temporal, el poder temporal de aquella época, no le pudo entregar a la humanidad la paz de la cual hablaba el Señor. Y esto, usted se dese cuenta en todo nivel, ¿ya? Hay unos que votaron por el señor Castillo, diciendo, va a cambiar las cosas. ¿Trajo paz a su vida? Hay otros que votaron por Alan Castilla. ¿Trajo paz a su vida? Hay otros que votaron por Cusquinchi. ¿Trajo paz a su vida? Y usted puede votar por Kiko y Caco, ¿ya? Usted puede votar por el hombre más célebre del mundo, el más capaz, el más consciente. Y nada del poder temporal va a traer paz a su vida. Ahora, voy a, en una cuestión de semántica, voy a describir de qué paz hablaba el Señor, ¿ya? La paz que nuestra Reina Valera 1960 y en todo el Nuevo Testamento está traducida al original griego, Eirene, que ya hemos hablado, ¿no? Pero debemos comprender que Jesús y sus discípulos hablaban y se daban a entender en primera instancia en lenguas semíticas, ¿no? En arameo. ¿Y en qué más? En hebreo. Ahora, este término paz, que está traducido al griego koiné, pero Jesús cuando habla, si no habla en arameo, shalamá, está hablando en hebreo, shalom. Ahora, vamos a referirnos al hebreo, ¿ya? El término que hemos dicho, shalom, acuérdense que tanto el arameo como el hebreo son idiomas semíticos, o sea, tienen un parentesco, ¿ya? Ahora, hablemos de shalom, ¿ya? Este último vocablo comparte la misma raíz que la palabra hebrea shalem. Y shalem, traducida al castellano, ¿saben qué es? Integridad. O sea, esto implica que la paz de que habló el Señor Jesús estaba directamente vinculada a vivir en integridad, en la moral depurada con que Jesús los reeducó, alejándolo de las fábulas, de las tradiciones elevadas a rango de ley. O sea, la paz que Dios quiere entregarnos, que nos entrega, que nos propone, que sabe que es la que va a dar tranquilidad al ser humano de tener la conciencia tranquila, es aquella paz que esté emparentada en hacer las cosas en integridad. Y Jesús, hermanos míos, fue ejemplo en todo, y Él fue bienaventurado, feliz, dichoso, realizado. Él es el primogénito en todo. Toda acción que Él diga para ser dichoso, feliz, realizado, ¿ya? Él es el ejemplo perfecto. Veamos Mateo capítulo 5, versículo 9. Mateo. Mateo capítulo 5. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. De hecho, que él fue un ejemplo de pacificador. O sea, vamos a dar un énfasis, ¿ya? Feliz, contento, realizado quien procura la paz. Esto en la boca de Jesús nunca fue un simple deseo etéreo, ¿ya? Pero tampoco descansó en una cuota de poder temporal. Descansó en vivir en integridad moral.
y en el contentamiento que el Padre Celestial es el partero de la historia, ¿ya? O sea, a los del mundo antiguo, hasta los confines del Imperio Romano, ¿ya? A los que caían rendidos a los pies de Cristo, se les impulsaba a que se vuelvan pacificadores, que la paz que Dios les puede dar, que está dispuesto a darle y tiene todo el poder de darles, ¿ya? Empieza así: cancelo tu enemistad con Dios, ¿ya? Te hago comprender cómo puedes tener paz. Y lo tercero, te reduzco para que comprendas que tu paz depende de que tú seas pacificador. ¿Qué significa un pacificador? Alguien que busca que los demás tengan paz. De ahí que solamente pueden tener paz, escúcheme creyente, aquel que se involucre en la gran comisión, en el nivel de Cristo. Y nada de eso ha cambiado hasta el día de hoy. Para tener paz y la armonía del primogénito entre nosotros, tenemos que no solamente intentar vivir en integridad, porque la paz no es fin de conflicto. El mundo, hermanos míos, y la cultura del mundo tampoco ha cambiado, ¿ya? Impulsa siempre la paz desde base de un poder temporal, pero en base a un poder temporal es imposible. Y el mismo ser humano, ¿no? Quiere tener paz con un poder, ¿no? ¿Cuál es el poder? Que no me boten del trabajo, que no debo tener enfermedad, que debo tener dinero en el bolsillo. Y cree que eso le va a dar paz. Y no le da paz. ¿Saben qué le da? Ansias del próximo reto. Y aquellos que no logran eso, no tienen la paz del vencedor. ¿Saben cuál es la paz del vencedor en el mundo? Prepararme para el próximo reto. ¿Y saben qué produce la búsqueda de paz en el vencedor, el que pierde? Insatisfacción. No sirvo para nada. Todos me ganan. Se achican. Porque están buscando la paz en poderes, en deseos. Y la paz no viene así. La paz viene por vivir en integridad y aceptar lo que Dios manda a mi vida. Lo que Dios manda a mi vida. En la mañana di un pequeño testimonio. Y no es mentira. Dios me mandó 6 hijos. Pero solamente 4 vinieron a vida en este mundo. Y 2 murieron en el vientre de mi esposa. Fueron abortados. ¿Eso es para que perder mi paz? Él dice que a todo creyente tiene planes de prosperidad. ¿Es acaso que la prosperidad de Dios se cancela porque me boten del trabajo? ¿Es acaso que la paz y la prosperidad que Dios tiene para mí se cancela si me vuelvo viejo? ¿Ah? ¿Es así? ¿Es que se cancela los pensamientos de paz y prosperidad del Señor si no puedo tener hijos? ¿Si no me caso? ¿Ah? ¿Si no logro tal título? ¿Es que eso es tener prosperidad en el Señor? No. Esos pensamientos de paz y prosperidad que Dios tiene para nosotros, ¿sabe lo que implica? Que nos va a impulsar y nos va a dar la capacidad de vivir en integridad y tener contentamiento. ¿Se acuerdan lo que hizo Job? Qué terrible lo que le pasó a Job, ¿no? Y la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Y le dijo, como mujer fatua has hablado. Y cuentan la historia que levantó los ojos, ¿no? Dijo, Señor, tú me diste, tú me quitaste, que la gloria sea para ti. Y la Biblia dice que en nada pecó Job. Vivió en integridad. Ténganlo por seguro que Job dormía tranquilo. Job dormía tranquilo. Pero regresemos al Señor Jesús. En contraparte, la paz prometida por el Señor tiene en base lo espiritual, en el fin de la enemistad con el Padre, por la cual Él murió en la cruz.
en la posibilidad sobrenatural de los regalos que Él entrega al creyente y de la educación que Él le da para que puedan sentir y concebir la paz con una nueva mentalidad que los empuje a imitarlo. ¿Cómo se limita? Viviendo en integridad y contentamiento. ¿Cómo se limita al Señor? Involucrándose en el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo se limita? Buscando que los demás logren la paz que yo ya tengo. ¿Cómo se le limita? Intentando ser baluarte y columna de la verdad. ¿Cómo se limita? Colaborando con lo mío para que el evangelio siga creciendo. Esta es la única forma en que un creyente puede tener paz. Por eso que a los apóstoles, que eran los primeros de nosotros, le dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y mi paz no es como el mundo la da. Y esos hombres no comprendían, pero cuando comprendieron, fueron capaces de llevar al Calvario para no perder esa bendita forma de hacer del Señor que les garantizaba paz en su vida. Hermanos, la paz que Dios promete es en base a vivir en integridad y en contentamiento. Lo micro, vivir en santidad. Lo macro, trabajar por la gloria de su santo nombre. Ambos factores inseparables para lograr la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, para guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Conclusiones. Por tanto, la promesa del Señor Jesús contenida en lo escrito del versículo 24. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo le da. Nunca fue un simple deseo etéreo, volátil. No fue simple poesía. Fue algo real que Él en forma sobrenatural ya y en un trabajo se los iba a entregar. ¿Y cómo se los entregó? Primer punto. Esa paz fue posible porque el Señor Jesús hizo el trabajo vicario en la cruz. Y esto le dio esa paz que implicó de que se terminó la enemistad con Dios. Segundo punto. Una vez que se terminó la enemistad con Dios, la calidad de su paz perfecta, única e insuperable, mediante el poder del Espíritu Santo, fue entregada a los creyentes. Y tercer punto, la conceptualización, la educación, la anticultura, que mi paz no depende de una cuota de poder que tenga y no depende de lograr los deseos de mi corazón, sino que depende de vivir en integridad y contentamiento. La promesa de paz de que hablaba el Señor Jesús, por tanto, no implica una vida sin conflictos. Sí implica fin de la enemistad con Dios. Sí implica recibir el regalo de sus virtudes. Sí implica aceptar la visión de Dios para nuestra vida, que vivir en integridad, o sea, intentar ser santo como Él es santo, ¿no? Y empujar el carro de la gran comisión para que otras personas tengan posibilidad de tener la paz que yo tengo. Jesús, hermanos míos, durante 3 años se dedicó a enseñarle lo que significaba Shalom. ¿Saben qué es lo que significa en línea general Shalom? Vive en armonía, vive en plenitud, logra tu salud y tu bienestar en todo nivel, teniendo amistad con Dios, comportándote correctamente con otros seres humanos y bendiciendo a la creación que Dios ha hecho en este mundo. Terminaré diciendo, hermanos míos, que el que tenga oídos, escuche, porque en juego está su vida eterna. En juego está que usted sea capaz de entregarle paz en otros. Y en juego está, hermanos míos, el honor de Cristo. Porque si un creyente, comprendiendo, porque el Espíritu le habla, no quiere obedecer, el nombre de mi Señor va a ser pisoteado.
Por eso que predicamos, por eso que nos esforzamos, para que todo creyente pueda vivir una vida digna imitando al Señor Jesucristo. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Primero quiero hacer una invitación. Yo no sé si usted comprende qué significa haber nacido de nuevo. Si usted no comprende lo que es un nacimiento nuevo, es muy probable que usted no sea creyente. Y si ese es su caso, permítanos, en corto 10 minutos, en privado, a solas, entregarle el plan de salvación para su vida. ¿Alguien desea recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal? Si este es su deseo, por favor levante su mano y vuelva a bajar. ¿Alguien desea recibir a Cristo como su Señor, Salvador personal? Hágame una indicación, levante su mano. Ahora quiero hacer otra invitación. ¿Cómo quiere usted cimentar su paz? ¿Con la doctrina de Cristo o con sus ideas? ¿Cómo quiere usted lograr su paz? Hermano, la paz es algo maravilloso, pero tenemos que aprender a someternos al Señor. Esa paz maravillosa, Él nos la ha entregado. Y tenemos que ayudar a otros a que puedan tener esa paz. ¿Quiere usted que oremos por usted para que usted mejore en su servicio al Señor? Si ese es su deseo, hágame una señal y levante su mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien? Dios te bendiga. ¿Alguno de ustedes, hermanos míos, está relacionando su paz con la obtención de cosas materiales? Hermano, si usted no quiere colapsar, cambie de actitud, cambie de mentalidad. Desea que oremos por usted para que usted pueda reencontrar la óptica correcta. ¿Alguien desea que oremos así? Por favor, hágame una señal. ¿Alguien desea que oremos por él o por ella? Que esté equivocando el camino, que está dejando al último las cosas del Señor y está priorizando su paz y su bienestar solamente en cosas materiales. ¿Alguien le está ocurriendo esto? Hágame una señal, por favor, para orar por usted. Dios te bendiga. Baje la mano inmediatamente. Vamos a orar por las manos levantadas. Bendito Padre Celestial. Señor, le damos gracias porque usted nos ha entregado, Señor, paz con el Padre Celestial. Gracias, Señor, por su inmenso sacrificio. Gracias, Señor, por las virtudes que usted nos ha entregado. Gracias, Señor. Son regalos magníficos, Señor. Gracias, Señor, por la sabiduría de su palabra que nos indica, Señor, que no podemos lograr la paz si estamos jugando con nuestra integridad, Señor. Que no podemos tener la paz que usted nos ofrece, Señor, si dejamos de lado trabajar, Señor, por la hora por la cual usted murió en la cruz. Gracias, Señor, por todas esas indicaciones. Señor, usted sabe por qué cada uno de mis hermanos presentes han levantado su mano. Casos distintos, la misma necesidad. Humillarse ante usted, Señor. Pedirle, Señor, que recomponga sus caminos o que los perfeccione de acuerdo al caso, Señor. Señor, y así queremos orar. Padre Santo, ayúdenos, bendíganos, protéjanos, Señor. Ayúdenos, Señor, a que esa bendita paz por la cual usted murió en la cruz, Señor, se reproduzca en nuestra vida, Señor, y que podamos sumar esfuerzo para ser correctos pacificadores donde usted permita que trabajemos. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso